¿Por qué María? ¿Por qué no pudo ser otra persona? Tantas mujeres que había en aquel momento. Un niño hasta desde el vientre de la madre recepciona emociones de mamá, emociones de tu Rechazo. entorno, rechazo y todo. Entonces, Claro. todo indicaba, por según cómo se dio la historia con María, de que Jesús tenía que tener esas condiciones o esas características psicológicas. Los sabios en aquel entonces, que un niño fuera a hablar con ellos, e incluso que ellos se sorprendieran de cómo hablaba Jesús, daba indicativos de que Jesús, aún desde niño, ya tenía un conocimiento mucho más allá, ¿verdad? El amar a tu prójimo está condicionado a cómo te amas tú. Y en el caso de Jesús, pues estoy aquí para servir a los demás, para llevar su vida a un nuevo nivel. Y si eso tiene que ver con yo bajarme a ese nivel, pues lo voy a hacer. Que antes de un cuerpo sano se requiere una mente sana. Ajá. Y si Jesús le estaba diciendo tus pecados te son perdonados, es porque Jesús estaba sanando primero lo de adentro, estaba sanando primero la mente, estaba primero sanando lo interior, porque lo después lo podía hacer. Hace como 3 o 4 meses aproximadamente, me acuerdo que estaba conversando con Edu y estábamos intercambiando sobre libros, ¿no? Tú me contabas de uno y te contaba de otro, pero de pronto llega uno y me dice, ¿has visto el libro del hombre más inteligente de la Tierra o de la historia y el más feliz de la historia? Y me atrapó mucho el título y me contó un poco la narrativa de qué se trataba y dije, tengo que leerlo, tengo que comprarlo, tengo que consumir. Y entonces pues agarré y me compré los 4 libros porque es una saga completa y ahora Edu nos va a contar un poquito también de cómo llegó esto a sus manos y cómo iniciamos en esta aventura. Bueno, el libro llega a mis manos por un regalo de una amistad. Me llamó mucho la atención porque, bueno, esta persona yo le comentaba que quería leer este libro porque siempre me ha llamado la atención el tema de cómo piensan las personas, del tema de las emociones, si se pueden o no controlar las emociones. Yeah. Y este libro tenía algo en lo poco que pude averiguar. Entonces, el libro llega a mi mano a través de un obsequio porque le comento a una amistad sobre esto, ¿no? Entonces, ya desarrollando el libro. Ya, chévere. Ahora, hay algo bastante curioso, ¿no? En este aspecto del tema de que tal cual, el autor es un psiquiatra y es alguien no cristiano, o sea, es alguien que no conoce de Dios. Claro, claro. Pero Incluso, ahora vamos a ver. Perdón que te corte, Dale. se considera un ateo científico. Ajá. El autor. Y hasta iba a decir algo más, pero creo que mejor al final, Sí. ¿no? Porque vamos a spoilear todo. Pero sí, y nada más ver eso de un ateo y que estudie al hombre más feliz o más inteligente de la historia, pues vamos a ver de qué se trata todo esto y pues vamos a aprender juntos. El autor, Augusto Curi. Curi. Ahora, estos son 4 libros. Hoy día vamos a ver pues No es que vayamos a ver los 4 tampoco, porque es demasiado, pero vamos a ver que es el primero de los 4 y es el hombre más inteligente de la historia. La lectura es bastante atrapante porque es como una novela, pero es una novela, pero en realidad es una investigación narrada como una novela. Así es. ¿Verdad? Entonces eso es realmente interesante. Así que a ver, cuéntame, Edu, de los protagonistas y cómo funciona todo esto. Bueno, como ya lo mencionaste, Augusto Curi es un psiquiatra. Ya. Y este libro se basa en una investigación científica de años, me imagino que de él, pero él, como mencionaste, lo planta en el libro como una narrativa. Su investigación él lo plasma acá como un personaje, ¿no? Ajá. Que se llama Marco Polo. Ya. Y para darle inicio, la trama cuenta de que Marco Polo se encuentra en un debate. Que Marco Polo también era Científico también, y psiquiatra. un psiquiatra también. Okay. Es Augusto Curi personificado en Marco Polo. Ajá. Entonces Marco Polo era un psiquiatra, científico, que se encuentra en un debate. En ese debate trataban temas sobre la violencia mundial y qué hacer, me acuerdo. ¿verdad? Qué hacer para mejorar los temas de la violencia mundial. Entonces Marco Polo se levanta. Que se levanta casi al final al final, cuando ya había cerrado todo el debate. Es más, me acuerdo que llámese líderes políticos que estaban pues debatiendo y todo, ya habían cerrado todos sus puntos de vista y todo, dijeron que ya iban a finalizar, dar por concluido, y de pronto él se pone de pie. Así es. ¿No? En medio de toda la audiencia, él se pone de pie y hace unos argumentos bien interesantes. Claro, o sea, él se pone de pie y habla acerca del planeta emoción. Ajá. Porque todos habían hablado de muchos temas, no habían llegado a ninguna conclusión,
pero nadie había hablado del planeta emoción. Entonces, de una u otra forma, él, al exponer eso, despierta la curiosidad en el debate, ¿no? Ya, justo, ¿sabes? Ahí me acuerdo que eso fue una de las primeras cosas que me atrapó del planeta emoción. Es más, yo me acuerdo que después de que empecé a leer el libro, a las 3 o 4 días creo que te vi, y te dije nada más, Sí. solo te dije acerca de Edu, el planeta emoción, te Sí, dije, claro, es lo sí. máximo. Y sí, realmente es increíble porque narra un poco, primero, la problemática como nación y a nivel mundial, ¿no? De la violencia, inclusive muestra imágenes de no solo de la violencia, sino también del estado emocional de las personas respecto a chicas, que tal cual mencionaba que en Estados Unidos de América había más gente sufriendo anorexia que en el mismo África, donde supuestamente por el mismo hambre Claro. sufren de esto. Entonces empezaba a debatir un montón de Ideas. cosas, mostrar argumentos. Y bueno, cuéntame ahí Claro, qué pasó en ahí eso. lo interesante es que se empezaban a debatir todas esas ideas. Ajá. Y Marco Polo, desde el punto de vista de la emoción, demostraba y hacía darse cuenta en ese debate donde había gente muy importante, supuestamente los grandes políticos, grandes científicos incluso, que como ser grandes van a encontrar solución a esos problemas. Marco Polo demostraba que ellos eran los que tenían las enfermedades. Ajá. O sea, ellos eran los que tenían anorexia en emociones, anorexia mental y un montón de cosas. Eso causa controversia dentro del debate porque es como que si le estuvieras diciendo, no, ustedes y nosotros somos los enfermos y queremos buscar solución a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Primero empecemos a trabajar nosotros, por así decirlo, explicando él su teoría, tesis, su tesis teoría. y su investigación, pues, ¿no? Ajá. Así empieza el desarrollo como una narrativa, como un cuento para hacerlo un poco más atractivo, ¿no? No, pero, ¿sabes? En un momento me creí que era real. O sea, de verdad, mientras iba leyendo y compartía sus puntos de vista, su tesis y todo lo que él había investigado, me creí que era real, de verdad. Sí. Hubo buen rato que me creí que era real todo eso. Pero después pasa algo curioso. Claro, es muy... continúa el debate, él está exponiendo sus temas, Ajá, ajá. Él explica que él era un psiquiatra que le gustaba estudiar el proceso de formación de grandes pensadores. Aristóteles, Claro, Sócrates, los grandes considerados por todo el mundo, pues, ¿no? Entonces, su esposa, que se encontraba también En el público, que de una u otra forma tenía una creencia en Dios, Ya. lo reta a él a estudiar a lo que ella consideraba uno de los grandes pensadores, ¿verdad? Que era Jesús. Lo consideraba como pensador. Entonces, fue loco porque en el debate Marco Polo dice, discúlpame, pero en el tema de la religiosidad yo no entro, ¿no? En ese tema de debatir religión yo no entro. Y es loco porque su esposa lo encara, lo enfrenta y le dice, pero yo no te estoy pidiendo que investigues religiosidad o a la religión. Te estoy pidiendo que investigues la mente de Jesús como personaje, así como Sócrates y como pensador, ¿no? Entonces, lo loco es que como va avanzando ahí el atrevimiento de su esposa de retarlo frente a todos, Sí. él no encontraba bases que para él sean serias para investigar la vida de Jesús o para investigar su mente, ¿no? Ya, porque tal vez, por ejemplo, esto va a ser un poco polémico, pero él argumentaba y decía, ¿cómo me voy a sustentar o basar en la Biblia para ver la historia de Jesús? Eso. ¿No? Y uno, tal vez una persona de fe dice, pues claro, la Biblia es la palabra de Dios, pero bueno, para un ateo, pues ponte en su lugar y es como que, o sea, no hay forma, porque según el criterio que él manejaba y decía algo así como, las personas creyentes, las personas de fe, casi por naturaleza, a causa de su fe, van a incrementar algo por encima de la realidad, ¿no? Así Van a es. poner algo por encima de la realidad. Entonces, no hay forma de que yo pueda estudiar la vida de Jesús. Pero es bastante curioso porque justo cuando la esposa lo reta, menciona, para mí algo que me impactó mucho. Estudia a este hombre tan importante que es Jesús, porque fue el hombre que partió prácticamente la historia en dos, En ¿no? dos, Entre un literal. antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí es donde yo me puse a pensar y dije, claro, ¿cómo es posible que tantos años, tantos tiempos, a través de sea en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde sea, te hayan enseñado de tantos pensadores y tantos grandes filósofos y todo, y que tienen pues pensamientos muy célebres y historias o teorías pues bastante enriquecedora para la vida,
pero ¿cómo no se tomaron el tiempo para investigar a Jesús? Y ahí es donde viene la confrontación. Pero ¿cómo nace entonces ese camino? Porque hay un camino para que inicie y él se anime a ir a ver la historia de... Claro, justamente como el tema de estudiar a Jesús siempre se asocia a religión. Ajá. Entonces él también era reacio a eso, ¿no? Entonces le mostraban la Biblia como base para que estudie a Jesús, pero también era reacio y como que no era una base sustentable. Pero no recuerdo bien si era su esposa o alguien de ahí del público en el debate que le mencione que estudia un médico. Entonces que se encontraba en la Biblia y le menciona a Lucas. Entonces de una u otra forma Marco Polo reacciona y dice, espérate, ¿un médico? Ajá. Y entonces le dicen que Lucas era un médico letrado de aquel entonces. Es como en la actualidad un médico colegiado, certificado, un médico, ¿verdad? Entonces le dicen que estudia Lucas, que en su momento él fue un médico letrado. Entonces Marco Polo como que entra en razón y dice, a alguien que yo sí considero serio que pueda estudiar su investigación es un médico al igual que yo. Claro, porque él justo es psiquiatra, Ajá. médico de la salud mental, y pues como que diciendo, bueno, si le voy a creer a alguien, tiene que ser alguien de ciencia, Tiene que ser ¿no? alguien de ciencia, alguien que Marco Polo consideraba que podía tener un pensamiento crítico, ¿no? Entonces dijo, ok, y empezó leyendo por el Evangelio de Lucas, que era un médico, ¿no? Ajá. Y mira, me acordé de algo. Fue en el segundo, no sé si debate, donde le hacen esa propuesta de Lucas. Ujú. Porque en el primero terminó como que ahí, y es en el segundo donde se toca con unos teólogos y un filósofo, un teólogo y un protestante de... Sí. No me acuerdo, algo así. La cosa que ahí donde le lanzan por segunda vez, ¿no? Y le dicen, oye, estudia la mente de Jesús. Y donde le dicen desde el terreno de la ciencia Claro. de Lucas. Pero bueno, entonces vayamos a ver qué pasó con Lucas, porque recién vamos a entrar ahora sí al desarrollo del libro, que realmente es alucinante, particularmente lo considero así. Entonces, ¿cómo fue con Lucas esos primeros momentos? Bueno, según lo que relata el libro, como Lucas era un médico, Lucas encuentra a Pablo, Ya. que es quien aquel entonces predicaba la palabra de Dios. Ajá. Y él como médico también, según lo que relata el libro, lo consideraba loco lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Según lo que narra el libro, es que Pablo de una u otra forma, en su momento de predicar, y lo podemos encontrar en la Biblia, es que Pablo predicaba explicando lo que Dios había hecho con él. Ujú. Entonces, el antes y después, eso captó la atención de Lucas, él siendo médico. Eso hace a que Lucas quiera investigar acerca de Jesús. Porque Lucas no es un discípulo de Jesús. No era, o sea, de no los era. famosos discípulos de Jesús, Lucas no es un discípulo de No era, Jesús. no era. Aparte, ni siquiera fue casi de los primeros años de Jesús, sino ya muchos años después. Claro. O sea, Lucas conoce de Jesús y empieza a averiguar de Jesús a través de que conoce a Pablo. Ajá. ¿De verdad? Y de ahí va a conocer a María. Ajá. Y a través de que conoce ella empieza a conocer acerca de Jesús y recién se convierte en discípulo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el libro resalta acerca de Lucas. Una de las cosas que, por ejemplo, yo no sabía, porque como la mayoría, y me considero dentro de, también lo consideramos a Lucas como un discípulo, pero como un discípulo de todos los discípulos, ¿verdad? Ya. Entonces, una de las cosas que me llama la atención, que lo dicen acá en el libro, es que Lucas escribió la carta de Lucas como tal, como lo conocemos ahora, para una sola persona. Ajá. Entonces, dentro de ese análisis, o sea, hay un montón de cosas que desglosar porque fue una carta escrita para una sola persona. O sea, pero es una investigación. Es una investigación de mucho años, tiempo. ¿no? O meses y años. no sé. Para una sola persona. Y una de las preguntas que Marco Polo hacía, por ejemplo, en su investigación, era ¿quién en la actualidad se demora mucho tiempo de investigación para escribirle una carta a una sola persona? O es como, vamos a hacer un ejemplo. Es como que yo voy a estudiar la vida de Jesús o de una mente brillante, simplemente así, y me toma meses o años, y de pronto le digo, Edu, toma, aquí está toda la investigación
que he hecho. O sea, ¿quién en su sano juicio? O sea, si alguien hace eso, lo hace para, pues para difundirlo, hacer un libro o qué sé yo. Pero no, o sea, literal cuando empieza el libro de Lucas, menciona esta carta para Teófilo, Ajá, para mi amigo Teófilo. Y realmente es increíble, ¿no? Claro, es loco porque escribir una investigación para una sola persona, como dice aquí en el libro, lo aparta de que Lucas haya escribido su libro como tal con un fin religioso. Ajá, O sea, si te das cuenta, Lucas como médico fue crítico al investigar la vida de Jesús a través de las personas que preguntaba y sus investigaciones por mucho tiempo, pero no lo hizo con fines religiosos. Él no lo hizo pensando, esto va a estar en una Biblia y se va a leer por muchos años, 2000 años más adelante. No, él hizo la carta para una sola persona. O sea, si él hizo la carta con tanto detalle para una sola persona, de una otra forma, lo que Marco Polo dice aquí en el libro es que muestra un acto de amor hacia alguien. Porque como hice la pregunta hace un momento, ¿no? Nadie en la actualidad se demora meses de investigación, porque no era que estaba como en la actualidad, ¿no? Tú puedes investigar algo metido en tu laptop y lo haces. En ese entonces tenías que viajar a tal lugar, conocer, tomar tiempo, ir, averiguar, escribir, demandaba mucho tiempo. Sí. Y en la actualidad... Y solo para una persona. Y solo para una persona. Y en la actualidad nadie da ese tiempo. Sí, a veces uno, hasta para hacer su tesis de licenciatura, pues hasta lo duda mil veces como para hacerlo y todo. Ahora, hacer todo ese trabajazo para una persona, pues... O sea, se ve realmente ese amor, esa pasión. El interés, claro, el interés que de una u otra forma tiene hacia la otra persona por mostrarle a Jesús. Exacto. Y de ahí él agarra y tiene que empezar por un camino, por algo para investigar a Jesús. Y es María. Claro, y es María. Y bueno, María también es un gran personaje dentro del libro, porque Marco Polo resalta muchas cosas que pasan desapercibido por nosotros en lo que conocemos de María, ¿no? Porque a María se le conoce, bueno, como la madre de Jesús, como una mujer abnegada, a lo mejor a veces un poco triste por los dolores que sufrió y entre tantas cosas, pero quiero remarcar una de las características que se menciona de María. Está en la 118, ahí chequéala. Mira, dice esto... María, ella pudo estar dotada de docilidad y de generosidad, pero las características más relevantes descritas por el médico griego, o sea, descritas por Lucas, son que ella tenía un valor extremo. Era una persona de sofisticada capacidad de reflexión, una sorprendente habilidad de pensar de manera sintética y una autoestima extraordinaria. ¿Por qué de valor extremo? ¿Te acuerdas que hubo un momento en el que obviamente ella muy de temprana edad se le aparece un ángel y bueno, le dice pues en tu vientre estará Jesús, el que es verdad el Salvador del mundo, etcétera? Pero a esa edad y más los prejuicios que había en ese tiempo con las mujeres. ¿Cuáles eran los prejuicios de aquellos tiempos más o menos? ¿Cuál? O sea, en aquel entonces la mujer era muy, muy oprimida. La mujer es como que no tenía derecho a la educación, no aprendían a leer, a escribir. Y no era porque ellas no querían, sino era porque era un prejuicio social. Claro, era un prejuicio social de aquel entonces, ¿no? La mujer se consideraba solo para casa, a cuidar a los niños y listo, no tenían acceso a educación ni nada. Entonces, lo loco, ¿por qué dice que una de las características era el valor extremo de María? Porque imagínate, en ese entonces, siendo una mujer oprimida al nivel que era, ella tener la conciencia y aceptar de que en su vientre va a llevar a un Salvador. Imagínate en aquel entonces para los fariseos, desde el punto de vista de ella, cómo era aceptar de que yo tengo al Salvador del mundo en mi vientre. Una mujer que prácticamente por los prejuicios es muy afectada. Hay que tener un valor muy alto, muy alto, para tú aceptar de que en tu vientre vas a llevar al Mesías, al Salvador del mundo. O sea, porque inclusive ahí, en ese tiempo, pues una mujer adúltera era condenada a muerte. Claro. Y pues por obvias razones, Jesús no fue fruto de María y José. O sea, tal cual como lo menciona la Biblia, fue fruto del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, María, ¿quién te va a creer eso? Eso. ¿No? Y en aquel entonces, o sea, el valor extremo se muestra en el hecho de
de yo saber que voy a estar embarazada, literal, María va a estar embarazada en un entonces en el que podría prácticamente morir. Claro, porque todo esto, bueno, no sabemos al 100%, pero prácticamente todo este momento del ángel se le aparece y le habla y todo, ocurre como que en su habitación o en un Sí. espacio donde está sola y nadie más está interfiriendo en ese momento. Ahora, imagínate que sale de ese espacio y ya obviamente va a estar embarazada y obviamente se conoce el proceso del embarazo y divulgarlo o mencionarle siquiera a sus padres, ¿no? Personas muy cerca que amaba. ¿Cómo crees que habrían podido tomar la noticia? Claro. O sea, ponte en el lugar, ponte en la cabeza de María. Es como, les digo, ¿me van a creer? ¿Me van a creer? Porque probablemente si les digo y si no me creen, me van a llevar ante los jueces, ¿no? O ante los fariseos o ante quién sé yo de aquel momento. Pero, o sea, tuvo ese valor extremo para decir, no importa, yo sé la promesa que tengo, yo sé lo que el ángel me ha dicho o lo que Dios me ha dicho y voy con toda. Ahora, la otra parte que habla de una autoestima extraordinaria, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención y que se menciona aquí, porque debaten un poco al respecto. Recuerda que toda esta narrativa fluye a través de un debate, Sí, ¿no? claro. Debate donde está Marco Polo con su amigo. Marco Polo, un filósofo. Ajá, Marco Polo que era ateo. Y psiquiatra. Y psiquiatra, Ajá. claro. Su amigo que Un era filósofo. también ateo, filósofo. Filósofo. Contra un teólogo Ajá. del Vaticano. Ajá. Y un teólogo protestante. Esa es la, o sea, era como que estaban en un cuarto y había la moderadora que era Sofía. Y Sofía, que era la moderadora, que también era psiquiatra. Ajá, y entonces, o sea, todo esto que estamos comentando fluye en el debate y todo está narrado En el y contexto aquí del debate. está tal cual en el Sí, libro. claro. Entonces, de pronto una de las preguntas que le hacen es, ya, pero ¿por qué María y por qué no otra persona? Claro. ¿No? Y tiene razón, porque, o sea, ponte en ese momento y es, ¿por qué María? ¿No? ¿Por qué no pudo ser otra persona? Tantas mujeres que Tantas había mujeres que hay. en aquel momento. Y hay Claro. un detalle bien interesante que comentan acerca del momento en el que se le aparece el ángel. Como que Claro. ella no estaba tan sorprendida, o sea, sí estaba sorprendida, pero no tenía como que una percepción de temor o miedo que le invadía, como diciendo, ¿qué es esto? ¿O quién es este? ¿no? Claro. Y ahí justo cuentan un detalle muy importante de, Sí, de- que es de que Jesús- de ella. lo que llama la atención en ese momento, justo cuando se le aparece el ángel a María, es que el hecho de cómo reaccionó María cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a llevar en su vientre a Jesús, ¿verdad? Ella no reaccionó con miedo, sino es que la pregunta que le hizo fue que cómo iba a suceder esto, Ajá. ¿verdad? Entonces, poniéndonos en el momento de Claro. María, para que una persona respondiera así, cuando se te aparece un ángel, es porque tú de antemano has tenido que tener una relación muy íntima con Dios. Ajá. Tanto así al punto de que cuando se te aparece un ángel, tu primera reacción no sea miedo, sino es que cuando te dice y te da una noticia que tú vas a tener a Jesús, en un contexto donde la mujer era oprimida, que te das cuenta que es algo súper loco en ese contexto, y que María no reaccionara de temor o saliera corriendo, Claro, sino que porque es como preguntara. que estamos ahorita en una habitación y de pronto aparezca algo, alguien, y como que te hable, o sea, tú vas a tener pánico, ¿no? ¿Quién eres tú? O simplemente grito y me Claro. escapo, qué sé yo. Pero no, o sea, María tuvo asombro y manejó la conversación como alguien que realmente conoce de Dios y tiene una relación con Dios. O sea, realmente es increíble, ¿no? Es loco. Y el hecho de que ella pueda, en vez de correrse, preguntarle incluso Ajá, al ángel, ¿no? ajá, ajá. ¿Cómo va a suceder esto? O Ajá. sea, demuestra de una u otra forma la relación que María tenía con Dios, ¿no? Y ahora, luego el proceso de prácticamente llevar toda la etapa del embarazo. Claro. Y aún el rechazo en un primer momento de José, Claro. ¿no? O sea, ¿Cómo no? o sea, es realmente increíble. Cuando tú ves la historia o la vida de María, en este caso, realmente te sorprende y te saca de foco. Es más, queremos mencionar algo. O sea, todo lo que estamos hablando no será ni el 10% del libro y ni se diga de la historia real como tal. No. Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate. Bueno, pues María está embarazada,
tenía que de una u otra forma también, ante las primeras amenazas, ¿no? Cuando sabían que iba a venir el Salvador a la tierra, no sé si fue Herodes de ese momento, el rey de aquel momento, no me acuerdo la cosa que mandó a matar a todos los pequeños, niños. Y ella con José tuvieron que huir. Ahora imagínese todo ese proceso ya de Jesús desde el vientre. Claro, y esa es otra cosa porque, a ver, es Jesús, ¿verdad? Es el Salvador del mundo. La mayoría esperaría que el Salvador del mundo naciera en un lugar, en un palacio, en un lugar de wow, ¿verdad? Porque es el que va a reinar. Pero Jesús nació en Nazaret. Ya, en un pesebre, en un lugar, o sea, según la psiquiatría y la psicología, que es desde donde se analiza este libro, donde la investigación de Marco Polo es que Jesús, aún desde el vientre de su madre, tenía todas las condiciones para ser tanto un niño como un joven y todo, con depresión, con angustias, antisocial. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que un niño hasta desde el vientre de la madre recepciona emociones de mamá, emociones de tu entorno, rechazo y todo. Entonces, todo indicaba, según cómo se dio la historia con María, de que Jesús tenía que tener esas condiciones o esas características psicológicas. Es que, ¿verdad?, en sí, o sea, es científicamente comprobado, o sea, la formación desde el vientre y tus primeras etapas de niñez, o sea, condicionan muchísimo tu estado en tu etapa de la pubertad o de la adolescencia. Pero cuando vemos la historia de Jesús, vemos todo lo contrario, ¿no? O sea, Sí, es loco, porque lo poco que nos muestra la Biblia acerca de la niñez de Jesús. Porque así también en la Biblia se pasa, claro, así de rápido. Entonces, con lo poco que nos muestra con la niñez de Jesús en la Biblia, con lo poco de eso, Marco Polo analiza ese poco y se da cuenta de que, por ejemplo, encontraban a Jesús hablando con gente que en aquel entonces sabía mucho de la palabra, ¿verdad? Dentro de la historia, Marco Polo tiene unos sueños donde en esos sueños se muestra a Jesús, cómo supuestamente sería su niñez, que no es un sueño muy alejado de lo que en realidad es Jesús. Hasta se podría asumir que sí, pero para no quedar en conflictos lo dejamos ahí. Sí, es que para no quedar en conflictos es como que acá se muestra como un sueño, que como decimos no está muy alejado de lo que en realidad hubiese sido o fue Jesús de niño. Pero los puntos que sí, o los indicativos que sí te da es, por ejemplo, cuando Jesús fue a conversar con aquellos que sabían de la palabra. Marco Polo estudiando y se da cuenta de que un niño a esa edad, hablando sin acceso a la educación como lo tenían ya los sabios en aquel entonces, que un niño fuera a hablar con ellos e incluso que ellos se sorprendieran de cómo hablaba Jesús, daba indicativos de que Jesús, aún desde niño, ya tenía un conocimiento mucho más allá, ¿verdad? Un control de sus emociones, la gestión de él, su educación y todo lo que él sabía. Tú te pones a pensar en ese contexto de la historia, un niño así, claro, a pesar de todas las condiciones anteriores que indicaban que Jesús no tendría que ser un niño así, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tendría que ser un niño deprimido, con rechazo, con problemas de autoestima, me imagino que cerrado la educación y eso que el otro, ¿verdad? Pero la historia muestra todo lo contrario, que a pesar de todas esas condiciones, Jesús hablaba con gente que sabía mucho, gestionaba sus emociones, y conforme fue creciendo, o sea, el libro nos relata. Porque hasta ahí quizás alguien diga, claro, pero igual, él fue Dios, ¿no? Y fue Dios en la tierra, pero cuando vemos tal cual la historia y la Biblia como tal, narra y cuenta que vino como hombre, y no solo hombre en representación física, sino completo, íntegramente en su emoción, en absolutamente todo, en ser tentado, en absolutamente todas las áreas de su vida como hombre. Y como hombre, desde aún tener esos episodios duros desde el vientre de mamá, pudo haber superado todas esas adversidades, llamémoslo así, para ser un gran hombre aún desde pequeño, o sea, desde tan temprana edad. Y a eso creo que el autor del libro lo cataloga como
el gestor de la emoción, Claro. ¿no? El hecho de aprender a gestionar nuestras emociones y cómo éstas desarrollan nuestro grado de madurez. Entonces tú mencionabas que tal cual hablaba con gente adulta, ¿no? Sí. Gente erudita, o sea, gente muy capa en cosas de la Biblia o, perdón, en los manuscritos de aquel tiempo. Y disculpa que te corte. Hay algo que menciona en el libro, que es que Jesús vino como hombre, ¿verdad? Ajá. Y dentro del debate aquí, uno de los que está sentado en la mesa con él le pregunta y le hace casi la misma pregunta, ¿no? Pero Jesús era Dios, pues. No, Jesús sabía todo, por eso que gestionaba sus emociones y todo eso. Pero Marco Polo le mencionaba y le decía, con mucha más razón, si Jesús era Dios y tenía todo eso, ¿tú te imaginas qué es siendo Dios, sabiendo lo que sabías, desde el vientre de la madre hasta los 30 años que empezó no decir nada? No, y ¿sabes algo más que me acuerdo? Justo me acaba, o sea, es increíble lo que acabas de decir, pero me acuerdo que inclusive en el debate se cuestionaban el hecho de que, ¿cómo aún siendo Dios, supuestamente, ¿no? Porque obviamente es Jesús, estuvo 9 meses en el vientre. O sea, Con la conciencia, ¿verdad? De que Ajá. es Dios. O sea, si nada más vayamos desde la parte más terrenal y más natural posible, como ser humano, se entiende un poco el proceso y cómo superó tal vez las dificultades. Imagínate cuánto más si lo catalogamos y consideramos como Dios. Entonces, pues, o sea, ¿quién? Y sobre todo Dios, o sea, en 9 meses de embarazo llevar todo el proceso tan pausadamente, aunque hoy por hoy parece que el tiempo se pasara Sí, muy volando. rápido. Hace poco has cumplido 30 años. Y así de rápido, yo este año cumplo 31. Y como el tiempo se ha pasado muy rápido, pero cuando vemos la vida de Jesús, realmente es increíble todo el viaje y toda la historia. O sea, desde el embarazo de María con Jesús en el vientre de su madre hasta los 30 años que esperó siendo Dios. O sea, yo creo que ni un humano, ni alguien con su humanidad podría despojarse de lo que como Dios él sabía que tenía y podía hacer. Por ejemplo, a los 29 años. Jesús empezó a los 30, Ya. no a los 29. A los 29 tú sabiendo todo el poder que tienes, todo el conocimiento que tienes y sabiendo que eres Dios, no hacer nada todavía porque Claro. no es el tiempo. O sea, eso te demuestra de una u otra forma la gestión de emociones y de sus pensamientos que tenía Jesús. O sea, sabía controlar sus emociones, sabía controlar sus pensamientos, sabía controlar sus tiempos y todo lo demás. O sea, hay cosas que el libro te muestra de Jesús un poco más profundas que el hecho de todo lo sobrenatural que Él es y hizo, ¿no? Hay cosas muchísimo más profundas que podemos encontrar ahí. O sea, ¿sabes? Me quedo todavía con una sensación un poco extraña de, no sé si decir impotencia, en el sentido de que aún de todo lo que estamos hablando no es casi nada de lo que se habla acá y de la vida de Jesús. Y realmente es increíble. Todavía no estamos, falta más o menos para terminar, pero, o sea, hasta aquí nomás, si yo estuviera del otro lado, yo diría, quiero leerme ese libro porque Claro. quiero saber qué más hay. Y vamos a ver algunas frases, ¿bien? Vamos a ver algunas frases que están en el libro y de muchas de ellas son extraídas de la vida de la vida de Jesús. Jesús. No vayas Sí, a pensar que las frases que vayamos a leer están en un libro o en una cita bíblica como tal. Claro, No necesariamente. Son pensamientos, ideas acerca de la investigación de la vida de Jesús extraídas de toda esa experiencia para ver cómo realmente son no solo importantes para nuestra vida, sino cómo han podido trascender en el tiempo, que es lo más increíble, porque si hablamos de la vida de Jesús, hablamos de hace más de 2000 años aproximadamente. Entonces, por ejemplo, mire, voy a compartirte una y vamos por ahí soltando Dale, unas vamos. cuantas. Por ejemplo, tengo una aquí que dice, sin administrar nuestras emociones, estamos presos mentalmente, aunque seamos libres externamente. Y creo que Jesús era el mejor ejemplo de toda la tensión que sufría. Podemos hablar de varios episodios negativos, la tentación que tuvo del diablo, desierto, le, claro. le negó Pedro, lo traicionó Judas, sus amigos que en un momento dudaron si él iba a llegar o no a sanar o a prácticamente hacer un milagro, entre tantas cosas al punto de expresar en la Biblia Jesús lloró, o hasta cuando la Biblia cuenta de que estuvo en Getsemaní y derramó
tal cual no solo sudor y lágrimas, sino que prácticamente transpiraba o sudaba o lloraba sangre, o sea, sufrió o pasó momentos caóticos y ni se diga de la crucifixión, pero como a pesar de, voy una vez más con la frase, sin administrar nuestras emociones, estamos presos mentalmente, aunque pueda ser libre externamente. Y es que es fácil aparentar, ¿no? Podemos aparentar que estamos bien, pero a la hora de la hora, pues uno mismo sabe cómo está por dentro. Y eso se muestra en el libro a más detalle, con un montón de episodios, no sé si recuerdas cuando Jesús fue tentado, a qué exposición Jesús puso su cuerpo. A una situación crítica. Claro, o sea, habla de los 40 días de ayuno que tuvo. Lo loco es que Jesús fue voluntariamente, porque resalta de que él voluntariamente fue a los 40 días de ayuno y después de los 40 días de ayuno tuvo un pensamiento analítico. O sea, ¿verdad? Y ahí es donde remarcan justo en esa investigación que no me acuerdo a qué día de ayuno, no sé si el día 15, 20, como que ya uno por el mismo hambre y sed y desgaste mismo físico y mental, es como que ya no tiene tanta capacidad de análisis. De razonar, claro. Sí, es como, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, mucha hambre. O sea, yo me vuelvo loco, de verdad. Malhumorado. Sí, o sea, lo único que pienso es que quiero comer, o sea, no me vengas a que te voy a sacar una frase motivadora o te voy a dar un consejo de amigos, nada, yo solo quiero comer. Ahora, ponte 15 días, 20 días y a pesar de estar en esos momentos de crisis o de angustia, ser tentado por el enemigo y tener esa capacidad de respuesta, de análisis frente a las tentaciones. Claro, o sea, después de 40, Marco Polo en su investigación marca que científicamente el ser humano está programado para sobrevivir después de una estimulación de estrés fuerte, como lo son 40 días de ayuno. Entonces, si una persona común y corriente ayunaría 40 días de una u otra forma, o sea, hablando naturalmente, y desde la investigación, si le dejas de alimentar a una persona 40 días, pasa de ser una persona pensante, racional, a ser una persona que solo quiere sobrevivir. Y tal vez llegar al borde de la locura. Y llegar al borde de la locura porque su cerebro lo único que piensa es sobrevive, 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 no debemos dejarnos morir, ¿verdad? El cuerpo está diseñado para reaccionar así. Pero Jesús, después de esos 40 días de ayuno, es tentado. Y en esos 40 ayunos en los que naturalmente, porque Jesús vino como hombre, como naturalmente uno piensa en sobrevivir, como mencionas, nadie hace un pensamiento analítico en ese momento. Jesús lo hace y dice, cuando lo tienta a transformar la piedra en pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esa frase, más allá de la idea espiritual que te pueda dar y las muchas enseñanzas que pueda generar, si nos vamos desde el punto de vista que lo hace Marco Polo, psiquiátrico, nadie es capaz de generar ese pensamiento a no ser que tú sepas gestionar tus emociones y tú sepas gestionar tu yo, ¿no? Sí, es como, no sé, pongamos distintos retos, ¿no? El reto de pasar hambre o el reto de vivir encerrado por 40 días, o no sé, entre tantos otros retos, o sea, literal te lleva al borde de la locura, de la desesperación. Pero para llegar a la capacidad de tener buenos pensamientos, respuestas buenas, porque mira, o sea, 40 días de ayuno, el diablo lo tienta, y le quiere ofrecer casi que comida y él le dice no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no sé, o sea, de verdad, siéndote sincero, me pongo en el lugar y digo, pucha, capaz acepto la comida, güey. ¿Qué te puedo decir? O sea, tampoco te voy a mentir, ¿no? Y es como que, o sea, en momentos críticos, en momentos difíciles, o sea, donde tal vez en este contexto es ayuno, pero en otros contextos personales a lo mejor estás muy golpeado por la vida, muy, no sé, noticias negativas, pérdidas familiares, accidentes, qué sé yo, crisis entre tantas cosas. Y como que poder tener esa capacidad, pues habla de una buena gestión de la emoción. Y creo que es una de las ideas centrales, no solo del libro, sino también de este espacio, porque queremos de una u otra manera llevarte a ese punto, ¿no? De que realmente
a pesar de todas las cosas que podamos pasar en la vida, podamos tener una buena gestión de la emoción, analizar, pensar, meditar, no tomar medidas o decisiones apresuradas, de que tantas veces uno se ha equivocado con eso. Claro. Entonces es realmente increíble. Voy con otra frase. Dice, los grandes profesionales que no administren sus emociones serán verdugos de sí mismos. Como decíamos hace rato, ¿no? O sea, yo puedo aparentar que todo está bien, pero si tengo, como en otra parte o en el otro libro que lo menciona de los vampiros emocionales, claro. Si no manejo eso, o sea, me van a consumir al pasar de los años. Yo tal vez hoy día puedo decir estoy bien, me siento bien, pero si dentro de mí tengo resentimiento, rencor, celos, envidia, amargura y todo ese montón de cosas, pues a la larga me van a pasar factura. Y no solo eso, sino que en el presente ni siquiera voy a poder disfrutar la vida. Como lo menciona en la siguiente frase, dice, es imposible tener salud emocional sin una autoestima segura. Claro. O sea, realmente es increíble. Tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? En nuestro ahí interior. Viene, creo que en el otro libro menciona, pero está muy amarrado a lo que mencionas, que Jesús nos dice en su segundo mandamiento que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ajá. Si, como lo hizo Marco Polo, si profundizas un poco más en esa cita bíblica, dice, el amar a tu prójimo está condicionado a cómo te amas tú, ¿verdad? Entonces, Jesús de una u otra forma te está diciendo, ámate tú primero, gestiona tus emociones, aprende a dominarte tú, aprende a dominar tu mente, porque de esa misma forma en la que tú lo hagas, vas a amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo quiere decir eso, ¿no? O sea, gestiónate tú así como lo hice yo, porque Jesús lo hizo. Jesús es el más claro ejemplo de cómo administrar estrés, de cómo administrar traición, de cómo administrar todo tipo de estrés en su vida. Jesús lo gestionó. Él es el mayor ejemplo. Ajá. Entonces, Jesús te invita a ti a hacer eso. ¿Para qué? Para que puedas amar a tu prójimo. Exacto. Si tú de una u otra forma no trabajas en ti, no trabajas en tus emociones, no trabajas en cómo administrarlos, porque hay un tema ahí con el tema de que no se puede, valga la redundancia, de que las emociones están ahí y no se pueden controlar, ¿verdad? Jesús te enseña a administrar esas emociones, no te dice que no las puedes tener. Exacto, y eso es importante porque, o sea, va a pasar, ¿no? En tu vida, seas cristiano o no, o sea, vas a tener que lidiar con el tema de tus emociones, o tal cual como lo menciona el autor, aprender a gestionarlas, claro, ¿no? Trabajar en ti mismo, en tu sanidad interior, en crecer como persona, en tu seguridad, en tu autoestima. Y ahí es donde dice la siguiente frase, mire, no es el espejo el que denuncia la belleza está en los ojos del observador. ¿No? Porque uno tal vez se mira en el espejo y justo me ha salido un granito, ¿no? Acá. Y tal vez digas, no, ¿por qué me ha salido ese bendito grano? Pero a lo mejor digo, bueno, Dios, o sea, obviamente tenía que haber cuidado ciertas cosas en mi alimentación respecto a grasa para evitar aquello, pero igual, a pesar de, me puedo amar, a pesar de, me puedo valorar, a pesar de, no puedo dar por menos el valor que yo tengo o lo importante que soy, ¿no? Claro. Por pequeñas cosas que se presenten o pasen en mi vida. Entonces, lo siguiente dice, no es la suavidad de la cama la que determina el sueño, sino la mente del que duerme, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho en nuestra sanidad emocional y en nuestra sanidad mental. Buenísimo. Bien, cuéntame tú qué otra frase tienes por ahí. Que estamos acá. En la 100, mira, hay una en la 173. En la 173. 173. Sí, dale. Y mira, menciono 173 y el libro tiene 340, o sea, en la mitad. Pero ya casi estamos por terminar con estas frases. Dale, Edu, cuéntame. ¿Dónde lo...? Aquí, mira, aquí justo lo tienes rayado ahí. Ahí está, papi. Ahí está. Comprender a quien nos lastimó no cambia al otro, pero nos transforma. Eso es... ¡Wow! Es muy profundo porque dice, comprender a quien nos lastimó no cambia al otro, pero nos transforma. Quiere decir que no trata tanto del otro, trata más de ti. Por ejemplo, en el perdón. En el perdón, o sea, básicamente es en el perdón, ¿no? Y dice, al hablar de comprender al otro, de una u otra forma te está invitando a darte cuenta o a tratar de entender en qué situación se encuentra la otra persona
para haber hecho lo que ha hecho o haberte herido como te hirió. O sea, de una u otra forma te das cuenta de que Aguacate en el libro te dice, trata de comprenderlo porque no conocemos nosotros la situación de alguien que hiere. Que normalmente alguien que hiere, creo que lo dice en el otro libro, alguien que hiere es porque está herido, ¿verdad? Pero si tú tratas de comprenderlo, no es tanto para que él deje de hacer eso o cambie eso, sino para que seas transformado tú. Exacto. Para que de una u otra forma el hecho de que te haya herido o pueda herirte más adelante o pueda volver a hacerlo, ya no te afecte de la misma forma en la que lo hizo la primera vez, sino que de una u otra forma Jesús nos enseña a cómo cubrir, a cómo cuidar esa emoción, a cómo manejar esa emoción. Hay muchas personas que a veces piensan que el no perdonar, pues no lo hago porque la otra persona no se merece mi perdón. Pero en realidad la transformación ocurre cuando decides perdonar a pesar de. Ahora, lo curioso es, me voy a poner en el lugar de la otra persona también. Cambie o no cambie la otra persona, al yo perdonar, sí ocurre algo transformador en mi interior, en ti, ¿verdad? claro. O sea, suelto esa mochila pesada. Pero mira esto, a veces también cuando pasamos por episodios duros en la vida, como pensamientos de suicidio tal vez, aquí hay una frase bien interesante que el autor menciona y dice, tú no quieres matar la vida, sino tu dolor. ¿No? Y es que es eso, tal cual, o sea, por eso es importante que nos amemos, cada uno como individuos, como seres humanos, rescatemos siempre lo importantes que somos. Y si estás pasando por situaciones difíciles o a lo mejor en tu mente ha pasado la idea de hasta de quitarte la vida, pues no se trata tanto de quitarte la vida, sino probablemente lo que has querido hacer es quitarte el dolor. Entonces sí es importante que podamos trabajar en nosotros como personas. Sí, claro. Seguimos, entonces y ya Dale, casi que estamos siguiente. como que para ir ya cerrando este video y solo queremos compartirte unos pensamientos finales. Por ejemplo, aquí cuando se refiere a Jesús, dice, Él colmaba su vida de esperanza, pues y sin esperanza morimos aún estando vivos. Aún estando vivos. Llenar nuestra vida de esperanza, que siempre en nosotros hay ese grito de esperanza. O sea, Sí, o sea, siempre está de una otra forma dentro. Y es loco como lo dice, porque si pierdes eso, si pierdes el tema de la esperanza, prácticamente estás muerto, dice, aún mientras estés vivo. Y sí, y hay momentos en la vida en las que sí nos sentimos así. Hay momentos en la vida en las que sí nos sentimos sin esperanza, o incluso nos tiramos al abandono, nos abandonamos a nosotros mismos, ya no perdemos literalmente eso y parecemos, no sé, un robot andando en la calle o un zombie andando en la calle porque si vas a trabajar porque te toca, si vas a estudiar porque te toca, haces todo, si hasta comes porque ya, pues tienes que comer, porque de una otra forma perdiste la esperanza aún estando vivo, ¿no? Ahora, lo interesante es que la Biblia, hay un proverbio que menciona y dice, mientras hay vida, hay esperanza. Así que tú que ahora mismo estás conectado viendo esto, pues estás con vida. Por lo tanto, hay esperanza. Si quieres, peñíscate para que seas consciente de que tienes vida. Vivo. Pero entonces, si tienes vida, hay esperanza. Otra frase que tenemos aquí respecto a Jesús es, nunca alguien tan grande deseó hacerse tan pequeño para convertir a los pequeños en grandes. Eso es loco. Qué loco Jesús, porque como mencionábamos, ¿no? Siendo el Dios, teniendo el poder que tiene, pudiendo hacer lo que pudo hacer, Él prefirió cada vez más ser más humano para aprender a que los humanos aprendan a gestionarse mejor y puedan vivir mejor. Ahí está el ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos. Buen ejemplo. O sea, eso es totalmente brutal, porque es Dios agachándose para lavarte los pies, ¿verdad? Por no decir humillándose, ¿no? Humillándose. Que obviamente sí se puede sentir así, pero... Y si tú te pones a pensar, eso tiene que ser un nivel mucho más allá de tu autoconfianza, de tu autoestima, de tu autogestión, el hecho de que tú puedas lavarle los pies a alguien, porque de una u otra forma eso muestra de que Jesús tenía una identidad muy segura, como para no sentirse menos al poder lavarle los pies a mi discípulo, ¿no? Claro, porque es como decir, ¿qué importa lo que puedan decir los demás?
¿Qué importa lo que puedan pensar los demás? O sea, ¿qué importa? Yo sé qué es lo que quiero, sé para qué he venido, sé para qué estoy. Y en el caso de Jesús, pues estoy aquí para servir a los demás, para llevar su vida a un nuevo nivel. Y si eso tiene que ver con yo bajarme a ese nivel, pues lo voy a hacer, Sí. ¿no? Y creo que ese es el mejor ejemplo que tenemos. Y eso impacta mucho más de una u otra forma, porque tú ves, es como que tú veas a tu líder, es un ejemplo, ¿no? Tú ves a tu líder o alguien que tú sigues, solo dar órdenes, Ajá. exponer y tal, ¿no? Tal. Y tú veas a tu líder haciendo lo que le corresponde al que menos rango tiene, por Ya. ejemplo, ¿no? Ajá. Es como que veas al gerente de una empresa ayudando al que solo trae los mensajes o solo reparte las Ya. cartitas. O al de limpieza. O al de limpieza, No sé. o lo veas, no sé, remangándose la camisa y si faltó ayudar, llevando las bolsas de basura con la señora de limpieza. Ajá. Eso tiene un impacto mucho más fuerte de liderazgo Exacto. ante las personas y de identidad de quién eres, Exacto. porque no te limitas a tu cargo, no te limitas Exacto. a lo que puedas tener, sino a servir a los demás. Eso te hace mucho más alto. Eso era lo que nos enseñaba Jesús, ¿no? Ajá, y una vez más, ¿no? O sea, tal cual como el mismo ejemplo que menciona Edu, o sea, ¿qué importa lo que puedan decir? ¿No? ¿Qué importa lo que puedan comentar los demás? Simplemente, si tú tienes claro lo que tú vales y lo que tú puedes ofrecer y ayudar, pues dale, sigue hacia adelante. Vamos con ya casi las últimas frases. Por aquí tengo, para el maestro de la emoción, o sea, Jesús, ellos, refiriéndose a ellos, a los leprosos, no eran enfermos, sino seres humanos complejos y completos que necesitaban, más que un cuerpo sano, una mente saludable. ¿No? En ese tiempo los leprosos eran tal cual aislados completamente de la Claro. sociedad, a sitios muy, muy lejanos y eran abominables para la sociedad. Y tal cual como lo menciona en este libro, o sea, ellos más que necesitar una sanidad, que sí la necesitaban, más que eso necesitaban una sanidad en la mente, ¿no? Claro. Por tantos daños que habían recibido por ataques, burlas, bullying, etc. Hay una cita bíblica, no recuerdo bien si es cuando Jesús estaba en una casa y por el techo Ya, los bajan amigos, a sus amigos, ¿verdad? a un paralítico. A un paralítico. No sé si es ahí donde Jesús, antes de decir que se levante, primero le dice, tus pecados te Sí. son perdonados. Sí. Levántate y anda, después, ¿no? Después le dice Y levántate es, y y es anda. loco porque, a ver, Jesús está viendo que está enfermo, ¿verdad? Pero acá va muy amarrado a lo que decía acá. Jesús primero le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir? Que antes de un cuerpo sano se requiere una mente sana. Ajá. Y si Jesús le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, es porque Jesús estaba sanando primero lo de adentro, estaba sanando primero la Exacto. mente, estaba primero sanando lo interior, porque lo después lo podía hacer. Y de una u otra forma, la enseñanza que nace ahí, por así decirlo, es que nuevamente Jesús está muy interesado en que trabajes en ti, Ajá. en lo de adentro, Ajá. en el perdón, en todas las cosas de ti, de adentro, porque lo externo Jesús lo puede hacer así, Exacto. pero Jesús incluso sabe que lo de adentro es un proceso que toma tiempo, que puedes ir administrándolo día a día, pero es lo más importante para Jesús, por así decirlo, porque de ahí todos se preguntaron, ¿quién es este para decirle Exacto. que le perdona los pecados? ¿No? Entonces, no entendían de que Jesús estaba más enfocado en él como persona, porque Exacto. para Jesús las personas son personas muy complejas y cada persona es única. Entonces, Jesús estaba mucho más interesado en que sane lo de adentro que el exterior. Los demás no podían ver eso, pero Jesús sí. Y es tal cual, ¿no? O sea, el trabajo interior se va a ver reflejado finalmente en el exterior. Y creo que cada uno de nosotros, ya como reflexiones finales, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes en qué áreas tengo que mejorar, ¿no? Qué áreas tengo que trabajar en mi interior, qué cosas me están faltando todavía controlar, gestionar mejor mi emoción, trabajar en eso para que luego en lo externo pues se refleje a través de tus resultados. A veces nos afanamos tanto por alcanzar todo lo externo o llámese todo lo material, pero después prácticamente nos autodestruimos porque como no hemos trabajado nada adentro, pues al final todo se va a la ruina. Pero si trabajamos desde adentro, podemos ir construyendo, así sea lento, pero algo sólido en el tiempo. Bien, una de las últimas frases, por ejemplo, dice, Jesús como gestor de la emoción dio todo lo que tenía a los que tenían poco o casi nada, ¿no? O sea, se entregó
Completamente. Dijo, yo les voy a tratar de enseñar con mi vida, con mi ejemplo, con consejos, etcétera, porque creo en el potencial que tienen cada uno de ustedes. Y eso se ve reflejado en sus discípulos. Sí, tal cual. Porque en el ejemplo que pone Marco Polo, aquí en los debates, y uno de los debates se da acerca de de los discípulos, ¿no? Y pues las condiciones que tenían sus discípulos, lo ponen a uno de los profesores, creo, les pregunta si es que, a uno de los científicos que enseñaba en una universidad, le dice si es que él elegiría a ese tipo de alumnos, como fueron los discípulos, para él hacer un proyecto. Ya. Y él dice, pues no, porque es la peor gente, pero de una u otra forma Dios convierte ese poco en mucho, convierte a gente que se considera que tiene muchos defectos. Dios convierte esas piedras en oro. Jesús convertía esas piedras en oro, y lo vemos en sus discípulos, ¿no? A mí me llama mucho la atención Pedro, porque Pedro era bien impulsivo, reaccionaba y todo, y Jesús de Pedro podría crear oro. Exacto. Entonces, es realmente increíble. Capaz si nos pasáramos detallando a cada uno de los discípulos, nos sorprenderíamos. Y en el libro lo habla. En el libro detalla discípulo y discípulo. Y si te vas a tomar el tiempo de leer, te vas a dar cuenta que uno de los que más destacan es probablemente al que menos lo podíamos considerar. Sí. Pero te lo dejamos ahí para que puedas ver. Bueno, ya finalmente la última frase de este espacio es: nadie es digno del podio si no utiliza sus fracasos para conquistarlo. Necesitamos entonces entender que fracasos en la vida vamos a pasar, pero necesitamos aprender de ellos para crecer en la vida. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de este llámese episodio, capítulo, video, pero te vamos a traer una siguiente y queremos tal cual, como que prepararte el camino para la siguiente. Mencionándote un par de cosas facheritas, que son, por ejemplo, yo menciono una y tú mencionas otra. Dale. Y nos vamos. Por ejemplo, mire esto. Prepárate. Para él, o sea, para Jesús, ser feliz no era tener una vida perfecta sin fallas, ni tropiezos, ni equivocaciones, sino usar nuestras locuras para nutrir nuestra salud, usar las crisis para fundamentar nuestra tolerancia y las lágrimas para enriquecer a la sabiduría. Esto es gestión de la emoción y el maestro es Jesús. Terminamos con esta frase que yo creo que nos va a volar un poco la cabeza y nos va a hacer pensar y nos va a llevar a buscar más de Jesús y de entenderlo a él desde ese punto de vista. Dice: todo ello indica que el hombre más famoso de todos los tiempos, el único cuyo aniversario se recuerda globalmente, no fue conocido por su especialidad más notable: ser gestor de la emoción y escribir poesía en el caos. Escribir poesía en el caos. Y vamos a hacer una segunda parte, sí, donde vamos a hablar del segundo libro de esta saga, que el primero es El hombre más inteligente de la historia y el segundo es El hombre más feliz de la historia. Así que, pues si te ha gustado esto, ya sabes, suscríbete, comparte esto con alguien más. Y si puedes comprarte el libro, pues sí, cómpratelo. O sea, no es ningún tipo de publicidad. No, es simplemente el deseo de querer aprender un poco más acerca de estos principios tan valiosos. Así que nos vemos en una siguiente. Gracias por tu tiempo, Nos vemos. Que estés bien. Chao.